Polo Alas Clarín, la regenta, capítulo primero. La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, volando y persiguiéndose, como mariposas que se buscan y huyen y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles, cuyas cual turbas de pilluelos, aquellas migajas de la basura, aquellas sobras de todo, se juntaban en un montón, parábanse como dormidas un momento y brincaban de nuevo sobresaltadas, dispersándose, trepando unas por las paredes hasta los cristales temblorosos de los faroles, otras hasta los carteles de papel mal pegados a las esquinas, y había bruma que llegaba a un tercer piso y arenilla que se incrustaba para días o para años en la vidriera de un escaparate agarrada a un plomo. Vetusta, la más noble y leal ciudad, corte en lejano siglo, hacía la digestión del cocido y de la olla podrida, y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana del coro que retumbaba allá en lo alto de la esbelta torre en la Santa Basílica. La torre de la catedral, poema románico de piedra, delicado, himno de dulces líneas, de belleza muda y perenne, era obra del siglo XVI, aunque antes comenzada, de estilo gótico, pero cabe decir moderado por un instinto de prudencia y armonía que modificaba las vulgares exageraciones de esta arquitectura. La vista no se fatigaba, contemplando horas y horas aquel índice de piedra que señalaba al cielo. No era una de esas torres cuya aguja se quiebra de sutil, más placas que esbeltas, amaneradas como señoritas cursis que aprietan demasiado el corsé. Era maciza, sin perder nada de su espiritual grandeza, y hasta sus segundos corredores, elegante balaustrada, subía como fuerte castillo, y lanzándose desde allí en pirámide de ángulos graciosos, inimitable en sus medidas y proporciones, como haz de músculos y nervios. La piedra, enroscándose en la piedra, trepaba a la altura, haciendo equilibrios de acróbata en el aire. Y como prodigio de juegos malabares, en una punta de caliza se mantenía cual imantada una bola grande de bronce dorado, y encima otra más pequeña, y sobre esta una cruz de hierro que acababa en pararrayos. Cuando en las grandes solemnidades el cabildo mandaba iluminar la torre con faroles de papel y vasos de colores, parecía muy bien, destacándose en las tinieblas aquella romántica mole, pero perdía con estas galas la inefable elegancia de su perfil y tomaba los contornos de una enorme botella de champaña. Mejor era contemplarla en clara noche de luna, resaltando en un cielo puro, rodeada de estrellas que parecían su aureola, doblándose en pliegues de luz y sombra, fantasma gigante que velaba por la ciudad pequeña y negruzca que dormía a sus pies. Bismarck, un pillo ilustre de Vetusta, llamado con tal apodo entre los de su clase, no se sabe por qué, empuñaba el sobado cordel atado al badajo formidable de la guamba, la gran campana que llamaba coro a los muy venerables canónigos, cabildo, catedral de preeminentes calidez y privilegios. Bismarck era de oficio delantero, de diligencia, era de la tralla, según en Vetusta se llamaba a los de su condición, pero sus aficiones le llevaban a los campanarios y por delegación de Celedonio, hombre de iglesia, acólito en funciones de campanero, aunque tampoco en propiedad, el ilustre diplomático de la tralla disfrutaba algunos días de la honra de despertar al venerando cabildo de sus beatífica siesta, convocándole a los rezos y cánticos de su peculiar incumbencia. El delantero, ordinariamente bromista, alegre y revoltoso, manejaba el badajo de la guamba con una seriedad de arúspice de buena fe. Cuando pasaba para la hora del coro, así se decía, Bismarck sentía en sí algo de la dignidad y la responsabilidad de un reloj. Celedonio, ceñida al cuerpo la sotana negra, sucia y raída, estaba asomado en la ventana, caballero en ella, y escupía con desdén
y por el colmillo a la plazuela si se le antojaba. Disparaba chinitas sobre algún raro transeúnte que le parecía del tamaño y de la importancia de un ratoncito. A aquella altura se les subía la cabeza a los piñuelos y les inspiraba un profundo desprecio de las cosas terrenas. Mira tú, chiripá, ¿qué dice que puedes más que yo? Dijo el monaguillo, casi escupiendo las palabras, y disparó media patata asada y podrida a la calle apuntando un canónigo, pero seguro de no tocarle. Ya de poder, respondió Bismarck, que en el campanario adulaba a Celedonio y en la calle le trataba a puntapiés y le arrancaba a viva fuerza las llaves para subir a tocar las oraciones. Tú, pues, más que todos los delanteros, menos yo, porque tú echas la zancadilla, María, mainate, y crees más grande. Mira, chico, eh, ¿quieres que le atice al señor magistral que entra ahora? ¿Le conoces tú desde ahí? Claro, bobo, le conozco en el meñar de los manteos. Mía, ven acá, ¿no ves cómo al andar le salen para atrás y pa'lante? Es por la fachenda que se me gasta. Ya lo decía el señor custodio, el beneficiado, o don Pedro, el campanero el otro día. Ese don Fermín tiene más orgullo que don Rodrigo en la horca. Y don Pedro se reía, y verás, el otro dijo después cuando ya había pasado don Fermín, anda, anda, buen mozo, que bien se te conoce el colorete. ¿Qué te parece, chico? ¿Se pinta la cara? Bismarck negó lo de la pintura. Era que don Custodio tenía envidia. Si Bismarck fuera canónigo y dignidad, creía que lo era el magistral, en vez de ser delantero, con un mote sacado de las cajas de cerillas, se daría más tono que un zagal. Pues claro, y si fuese campanero, el de verdad, vamos, don Pedro. Oh, Dios, entonces no se hablaba más que con el obispo y el señor Roque, el mayoral del correo. Pues chico, no sabes lo que te pescas, porque decía el beneficiado, que en la iglesia hay que ser humilde, como si le dijéramos rebajarse con la gente. Vamos, a chantarse y aguantar una bofeta si a menos viene. Y si no, ahí está el Papa, que es, no sé cómo dijo, sí, una cosa como el criado de todos los criados. Eso será el Boquirris, replicó Bismarck. Mira tú, el Papa, que manda más que el rey, y que le vi yo pintado un santo muy grande sentado en su coche, que era como una butaca, y lo llevaban en vez de mulas un kilo de carcas, puras según Bismarck, y lo cual que le iban espantando las moscas con un paraguas, que parecía cosa del teatro. Hombre, si sabré yo, saca olor del debate, Celedonio defendía las costumbres de la iglesia primitiva, Bismarck estaba por todos los esplendores del culto, Celedonio amenazó al campanero interino con pedirle la dimisión. El de la tralla aludió embozadamente a ciertas bofetadas probables bajando, pero una campana que sonó en un tejado de la catedral le llamó al orden. ¡Laúdes! Gritó Celedonio. ¡Toca! ¡Que avisan! Y Bismarck empuñó el cordel y azotó el metal con la porra del formidable badajo. Tembló el aire y el delantero cerró los ojos, mientras Celedonio hacía alarde de su imperturbable serenidad, oyendo como si estuviera a 2 leguas las campanadas graves, poderosas que el viento arrebataba de la torre para llevar sus vibraciones por encima de Vetusta a la sierra vecina y a los extensos campos que brillaban a lo lejos, verdes todos, con 100 matices. Empezaba el otoño, los prados renacían, la hierba había crecido fresca y vigorosa con las últimas lluvias de septiembre. Los castañedos, rosedales y pomares que en hondonadas y tanderas y laderas se extendían sembrados por el ancho valle, se destacaban sobre prados y maizales con tonos oscuros. La paja del trigo, escaso, amarillaba entre tanta verdura. Las casas de labranza y algunas quintas de recreo, blancas todas, esparcidas por sierra y valle, reflejaban la luz como espejos. Aquel verde esplendoroso con tornasoles dorados y de plata se apagaba en la sierra como si cubriera su falda y su cumbre la sombra de una nube invisible y un tinte rojo aparecía entre las calvicies de la vegetación menos vigorosa y variada que en el valle. La sierra estaba al noroeste y por el sur, que dejaba libre a la vista, se alejaba el horizonte, señalado por siluetas
montañas desvanecidas en la niebla que deslumbraba como polvareda luminosa. Al norte se adivinaba el mar detrás del arco perfecto del horizonte, bajo un cielo despejado que surcaban como naves ligeras nubecillas de un dorado pálido. Un jirón de la más leve parecía la luna, apagada, flotando entre ellas en un azul blanquecino. Cerca de la ciudad, en los ruedos, el cultivo más intenso, de mejor abono, de mucha variedad y esmerado, producía en la tierra tonos de colores sin nombre exacto, dibujando sobre el fondo pardo oscuro de la tierra constantemente removida y bien regada. Alguien subía por el caracol. Los dos pilletes se miraron estupefactos. ¿Quién era el osado? ¿Será Chiripa? Preguntó Celedonio, entre airado y temeroso. No, es un carca, ¿no oyes el manteo? Bismarck tenía razón. El roce de la tela con la piedra producía un rumor silbante como el de una voz apagada que impusiera silencio. El manteo apareció por escotillón en el de don Fermín de Paz, magistral de aquella santa iglesia catedral y provisor del obispado. El delantero sintió escalofríos, pensó, ¿vendrá a pegarnos? No había motivo, pero eso no importaba. Él vivía acostumbrado a recibir bofetadas y puntapiés sin saber por qué. Todopoderoso, y para él don Fermín era un personaje de los más empingorotados. Se le figuraba a Bismarck usando y abusando de la autoridad a repartir cachetes. No discutía la legitimidad de esta prerrogativa, no hacía más que huir de los grandes de la tierra, entre los que figuraban los sacristanes y los polizones. Se avenía a esta ley cuyos efectos procuraba evitar. Si él hubiera empleado en Castilla, sereno, algo grande, en suma, hubiera hecho lo mismo. Dar cada puntapié no era más que Bismarck, un delantero, y sabía su oficio, huir de los mainates de Vetusta. Bueno, sí, me comí uno. Pero allí no había modo de escapar, o tirarse por una ventana, o esperar el nublado. El caracol estaba interceptado por el canónigo. Bismarck no tuvo más recurso que hacerse un ovillo y esconderse detrás de la guamba, encaramado en una viga, y aguardar así los acontecimientos. Celedonio no extrañaba aquella visita, recordaba haber visto muchas tardes al señor magistral subir a la torre antes o después del coro. ¿Qué iba a hacer allí aquel señor tan respetable? Esto preguntaban los ojos del delantero a los del acólito. También lo sabía Celedonio, pero callaba y sonreía, complaciéndose en favor de su amigo. El continente altivo del monaguillo se había convertido en humilde actitud. Su rostro se había revestido de repente de la expresión oficial. Celedonio tenía 12 o 13 años y ya sabía ajustar los músculos de su cara de chato a las exigencias de la liturgia. Sus ojos eran grandes, de un castaño sucio, y cuando el pillastre se creía en funciones eclesiásticas, los movía con afectación de abajo arriba, de arriba abajo, imitando a muchos sacerdotes y beatas que conocía y trataba. Pero, sin pensarlo, daba una intención lúbrica y cínica a su mirada, como una meretriz de calleja que anuncia su triste comercio con los ojos, sin que la policía pueda reivindicar los derechos de la moral pública. La boca muy abierta y desdentada seguía a su manera los aspavientos de los ojos, y Celedonio, en su expresión de humildad beatífica, pasaba de feo tolerable al feo asqueroso. Así como las mujeres de su edad se anuncian por asomos de contornos turgentes las elegantes líneas del sexo, en el acólito, sin órdenes, se podía adivinar futura y próxima perversión de instintos naturales, provocada ya por las aberraciones de una educación torcida. Cuando quería imitar bajo la sotana manchada de cera los acompasados y ondulantes movimientos de don Anacleto, familiar del obispo, creyendo manifestar así su vocación, Celedonio se movía y gesticulaba como una hembra desempachatada, sirena del cuartel. Esto ya lo había notado el Palomo, empleado laico de la catedral, herrero según mal nombre de su oficio, pero no se había atrevido a comunicar sus aprensiones a ningún superior.
obedeciendo a un criterio merced al cual había desempeñado 30 años seguidos con dignidad y prestigio sus funciones complejas de aseo y vigilancia. En presencia del magistral, Celedonio había cruzado los brazos e inclinado la cabeza después de apearse de la ventana. Aquel don Fermín que allá abajo en la calle de la Rúa parecía aún un escarabajo, que grande se mostraba ahora a los ojos humillados del monaguillo y a los aterrados ojos de su compañero. Celedonio apenas le llegaba a la cintura al canónigo. Veía enfrente de sí la sotana tersa de pliegues escultóricos rectos, simétricos, una sotana de medio tiempo, de rico castor delgado, y sobre ella flotaba el manteo de seda, abundante, de muchos pliegues y vuelos. Bismarck, detrás de la guamba, no veía del canónigo más que los bajos, y los admiraba. Aquello era señorío, y una mancha. Los pies parecían los de una dama, calzaba media morada, como si fueran de obispo, y el zapato era de esmerada labor y piel muy fina, y lucía hebilla de plata, sencilla pero elegante, que decía muy bien sobre el color de la media. Si los pilletes hubieran osado mirar cara a cara a don Fermín, lo hubieran visto al asomar en el campanario serio, cejijunto, al notar la presencia de los campaneros levemente turbados, y enseguida sonriente, con una suavidad resbaladiza en la mirada y una bondad estereotipada en los labios. Tenía razón el delantero, de paz no se pintaba, más bien parecía estucado. En efecto, su tez blanca tenía los reflejos del estuco, en los pómulos un tanto avanzados, bastantes para dar energía y expresión característica al rostro. Sin afearlo, había un ligero encarnado que a veces tiraba al color del alzacuello y de las medias. No era pintura, ni el color de la salud, ni pregonero del alcohol. Era el rojo que brota en las mejillas al calor de palabras de amor o de vergüenza que se pronuncian cerca de ellas, palabras que parecen imanes que atraen el hierro de la sangre. Esta especie de congestión también la causa el orgasmo de pensamientos del mismo estilo. En los ojos del magistral, verdes, con pintas que parecían polvo de rapé, lo más notable era la suavidad del líquen. Pero en ocasiones, en medio de aquella grasitud pegajosa, salía un resplandor punzante que era una sorpresa desagradable, como una aguja en una almohada de plumas. Aquella mirada la resistían pocos. A unos les daba miedo, a otros asco, pero cuando una audaz la sufría, el magistral la humillaba cubriéndola con el telón carnoso de unos párpados anchos, gruesos, insignificantes, como es siempre la carne informe, la nariz larga, recta, sin corrección ni dignidad. También era sobrada la carne hacia el extremo y se inclinaban como árbol bajo el peso de excesivo fruto. Aquella nariz era la obra muerta en aquel rostro, toda expresión, aunque estricto en griego, porque no era fácil ver y traducir lo que el magistral sentía y pensaba. Los labios largos y delgados, finos, pálidos, parecían obligados a vivir comprimidos por la barba que tendía a subir, amenazando para la vejez aún lejana, entablar relaciones con la punta de la nariz claudicante. Por entonces no daba al rostro este efecto, apariencia de vejez, sino expresión de prudencia, de lo que toca en cobarde hipocresía y anuncia frío y calculado egoísmo. Podía asegurarse que aquellos labios guardaban como un tesoro la mejor palabra, la que jamás se pronuncia. La barba puntiaguda y levantisca semejaba al candado de aquel tesoro. La cabeza pequeña y bien formada de espesos cabellos negros muy cortados descansaba sobre un robusto cuello, blanco, de recios músculos, un cuello de atleta, proporcionada al tronco y extremidades del fornido canónigo que hubiera sido en su aldea el mejor jugador de bolos, el mozo de más partido y a lucir estallada levita el más opulento azotacalles de Vetusta. Como si se tratara de un personaje, el magistral saludó a Celedonio doblando graciosamente el cuerpo y extendiendo hacia él la mano derecha, blanca, fina, de muy afilados dedos, no menos cuidada que si fuera la de aristocrática señora. Celedonio contestó con una genuflexión como la de ayudar a misa.
Bismarck, oculto, vio con espanto que el canónigo sacaba de un bolsillo interior de la sotana un tubo que a él le parecía de oro. Vio que el tubo se dejaba estirar como si fuera de goma y se convertía en dos, y luego en tres, todos seguidos, pegados. Indudablemente, aquello era un cañón chico, suficiente para acabar con un delantero tan insignificante como él. No, era un fusil porque el magistral lo acercaba a la cara y hacía con él puntería. Bismarck respiró, eh, no iba con su personilla a aquel disparo. Apuntaba el carca hacia la calle, asomado a una ventana. El acólito, de puntillas, sin hacer ruido, se había acercado por detrás al provisor y procuraba seguir la dirección del Catarejo. Celedonio era un monaguillo de mundo, entraba como amigo de confianza en las mejores casas de Vetusta, y si supiera que Bismarck tomaba un anteojo por un fusil, se le reirían en las narices. Uno de los recreos solitarios de don Fermín de Paz consistía en subir a las alturas. Era montañés y por instinto buscaba las cumbres de los montones y los campanarios de las iglesias. En todos los países que había visitado había subido a las montañas más altas y si no las había, a las más soberbia torre. No se daba por enterado de cosa que no viese a vista de pájaro, abarcándola por completo. Y desde arriba, cuando iba a las aldeas acompañando al obispo en su visita, siempre había de emprender a pie o a caballo, como se pudiera, una excursión a lo más empingorotado. En la provincia, cuya capital era Vetusta, abundaban por todas partes montes de los que se pierden entre nubes, pues a los más arduos y elevados ascendía el magistral, dejando atrás el más absoluto, robusto andarín, al más experto montañés. Cuanto más subía, más ansiaba subir. En vez de fatiga, sentía fiebre, que le daba vigor de acero a las piernas y aliento de fragua a los pulmones. Llegar a lo más alto era un triunfo voluptuoso. Para De Paz, ver muchas leguas de tierras, columbrar el mar lejano, contemplar a sus pies los pueblos como si fueran juguetes, imaginarse a los hombres como infusorios, ver pasar un águila o un milano, según los parajes, debajo de sus ojos, enseñándole el dorso dorado por el sol, mirar las nubes desde arriba, eran intensos placeres de su espíritu altanero que, de paz, se procuraba siempre que podía. Entonces sí que en sus mejillas había fuego y en sus ojos dardos. En Vetusta no podía saciar esa pasión y tenía que contentarse con subir algunas veces a la torre de la catedral. Solía hacerlo a la hora del coro, por la mañana o por la tarde, según le convenía. Celedonio, que en alguna ocasión, aprovechando un descuido, había mirado por el anteojo del provisor, sabía que era de poderosa atracción. Desde los segundos corredores, muchos más altos que el campanario. Luego había él visto perfectamente a la regenta, una guapísima señora pasearse leyendo un libro por su huerta que se llamaba El Parque de los Osores. Leyendo un libro. Sí, señor, la había visto como si pudiera tocarla con la mano, y eso que su palacio estaba en la rinconada de la Plaza Nueva, bastante lejos de la torre, pues tenía en medio la plazuela de la catedral, la calle de la Rúa y la de San Pelayo. ¿Qué más? Con aquel anteojo se veía un poco del billar del casino que estaba junto a la iglesia de Santa María, y él, Celedonio, había visto pasar las bolas de marfil rodando por las mesas, y sin el anteojo, ¿qué ha? Era cuanto se veía en el balcón como un ventanillo de una grillera. Mientras el acólito hablaba así, en voz baja, a Bismarck, que se había atrevido a acercarse, seguro de que no iba peligro, el magistral, olvidado de los campaneros, paseaba lentamente sus miradas por la ciudad, escuadriñando sus rincones, levantando con la imaginación los techos, aplicando su espíritu a aquella inspección minuciosa como el naturalista estudia con poderoso microscopio las pequeñeces de los cuerpos. No miraba los campos, no contemplaba la lontananza de montes y nubes. Sus miradas aún salían de la ciudad. Vetusta
era su pasión y su presa. Mientras los demás le tenían por sabio, teólogo, filósofo y jurisconsulto, él estimaba sobre todas sus ciencias de Vetusta. La conocía palmo a palmo, por dentro y por fuera, por el alma y por el cuerpo. Había escuadriñado los rincones de las conciencias y los rincones de las casas, los que sentía en presencia de la heroica ciudad, el agura. Hacía su anatomía, no como el filólogo que solo quiere estudiar, sino como el gastrónomo que busca los bocados apetitosos. No aplicaba el escalpelo, sino el trinchante. Y bastante resignación era contentarse por ahora con Vetusta. De paz, había soñado con más altos destinos y aún no renunciaba a ellos, como recuerdos de un poema heroico leído en la juventud con entusiasmo. Guardaba en la memoria brillantes cuadros que la ambición había pintado en su fantasía. En ellos se contemplaba oficiando de pontificial en Toledo y asistiendo en Roma a un cónclave de cardenales. Ni la tiara le parecería demasiado ancha. Todo estaba en el camino. Lo importante era seguir andando. Pero estos sueños, según pasaba el tiempo, se iban haciendo más y más vaporosos, como si se alejaran. Así son las perspectivas de la esperanza, pensaba el magistral. Cuanto más nos acercamos al término de nuestra ambición, más distante parece el objeto deseado, porque no está en lo porvenir, sino en lo pasado. Lo que vemos delante es un espejo que refleja el cuadro soñador que se queda atrás, en el lejano día del sueño. No renunciaba a subir, a llegar cuanto más arriba pudiese, pero cada día pensaba menos en estas vaguedades de la ambición a largo plazo, propias de la juventud. Había llegado a los 35 años y la codicia del poder era más fuerte y menos idealista. Se contentaba con menos, pero lo quería con más fuerza, lo necesitaba más cerca. Era el hambre que no esperaba, la sed en el desierto que abraza y se satisface en el charco impuro sin aguardar a descubrir la fuente que está lejos, en lugar desconocido. Sin confesárselo, sentía a veces desmayos de la voluntad y de la fe en sí mismo que le daban escalofríos. Pensaba en tales momentos que acaso él no sería jamás nada de aquello a que había aspirado, que tal vez el límite de su carrera sería el estado actual o un mal obispado en la vejez, o un sarcasmo. Cuando estas ideas le sobrecogían, para vencerlas y olvidarlas, se entregaba con furor al goce de lo presente. El poderío que tenía en la mano devoraba la presa, la vetusta levítica, como el león enjaulado, los pedazos ruines de carne que el domador le arroja. Concentrada su ambición entonces en punto concreto y tangible, era mucho más intensa. La energía de su voluntad no encontraba obstáculo capaz de resistir en toda la diócesis. Él era el amo del amo. Tenía al obispo en una garra, misionero voluntario que ni se daba cuenta de sus prisiones. En tales días el provisor era un huracán eclesiástico, un castigo bíblico, un azote de Dios sancionado por su ilustrísima. Estas crisis de ánimo solían provocar las noticias del personal. El nombre de un obispo joven, por ejemplo, echaba sus cuentas. Él estaba muy atrasado, no podía llegar a ciertas grandezas de la jerarquía. Esto pensaba, en tanto que el beneficiado don Custodio le aborrecía principalmente porque era magistral desde los 30. Don Fermín contemplaba la ciudad. Era una presa que le disputaban, pero que acabaría de devorar él solo. ¿Qué? También aquel mezquino imperio había de arrancarle. No, era suyo, lo había ganado en buena ley. ¿Para qué eran necios? También al magistral se le subía la altura a la cabeza. Y también él veía a los vetustenses como escarabajos, sus viviendas viejas y negruzcas aplastadas, las creían los vanidosos ciudadanos palacios, y eran madrigueras, cuevas, montones de tierra, labor de topo. ¿Qué habían hecho los dueños de aquellos palacios viejos y arruinados de la encimada que él tenía allí a sus pies? ¿Qué habían hecho? Heredar. Y él, ¿qué había hecho? Él conquistar. Cuando era su ambición de joven, la que chisporroteaba en su alma.
Don Fermín encontraba estrecho el recinto de Vetusta, él que había predicado en Roma, que había olfateado y gustado el incienso de la alabanza, en muy altas regiones, por breve tiempo, se creía postergado en la catedral vetustense, pero otras veces, las más, era el recuerdo de sus sueños de niño, precoz para ambicionar, el que le asaltaba, y entonces veía en aquella ciudad que se iluminaba a sus plantas en derredor el colmo de sus deseos más locos. Era una especie de placer material. Pensaba de paz, él que sentía comparando sus ilusiones de la infancia con la realidad presente. Si de joven había soñado cosas mucho más altas, su dominio presente parecía la tierra prometida a las cavilaciones de la niñez, llena de tardes solitarias y melancólicas en las praderas de los puertos. El magistral empezaba a despreciar un poco los años de su próxima juventud. Le parecían a veces algo ridículos sus ensueños, y la conciencia no se complacía en repasar todos los actos de aquella época de pasiones reconcentradas, poco y más satisfechas. Prefería las más de las veces crear el espíritu contemplando los pasados. En lo más remoto del recuerdo, su niñez le enternecía, su juventud le disgustaba, como el recuerdo de una mujer que fue muy querida, que nos hizo cometer mil locuras y que hoy nos parece digna de olvido y desprecio. Aquello que él llamaba placer material y tenía mucho de pueril era el consuelo de su alma en los frecuentes decaimientos del ánimo. El magistral había sido pastor en los puertos de Tarsa, y era él el mismo que ahora mandaba a su manera en Vetusta. En este salto de la imaginación estaba la esencia de aquel placer intenso, infantil y material que gozaba, de paz como un pecado de lascivia. ¿Cuántas veces en el púlpito, ceñido el robusto y airoso cuerpo, el roquete cándido y rizado, bajo la señoril museta, viendo allá abajo, en el rostro de todos los fieles, la admiración y el encanto, había tenido que suspender el vuelo de su elocuencia porque le ahogaba el placer y le cortaba la voz en la garganta. Mientras el auditorio aguardaba en silencio, respirando apenas a que la emoción religiosa permitiera al orador continuar, él oía como en éxtasis de autolatría el chisporroteo de los cirios y de las lámparas, aspiraba con voluptuosidad extraña el ambiente embalsamado por el incienso de la capilla mayor y por las emanaciones calientes y aromáticas que subían de las damas que le rodeaban, sentía como murmullo de la brisa en las hojas de un bosque el contenido crujir de la seda, el aleteo de los abanicos, y en aquel silencio de la atención que esperaba, delirante, creía comprender y gustaba una adoración muda que subía a él, y estaba seguro de que en tal momento pensaban los fieles en el orador esbelto, elegante, de voz melodiosa, de correctos ademanes, a quien oían y veían, no en el Dios del que él les hablaba. Entonces sí que, sin poder él desechar aquellos recuerdos, se le presentaba su infancia en los puertos, aquellas tardes de su vida de pastor melancólico, meditabundo, horas y horas hasta el crepúsculo, pasaba soñando despierto en una cumbre, oyendo las esquilas del ganado esparcido por el cueto. ¿Y qué soñaba? Que allá abajo, en el ancho mundo, muy lejos, había una ciudad inmensa con 100 veces el lugar de Tarsa, y más, aquella ciudad se llamaba Vetusta, era mucho mayor que San Gil de la Llana, la cabeza del partido, que él tampoco había visto. En la gran ciudad colocaba en maravillas que halagaban el sentido y llenaban la soledad de su espíritu inquieto. Desde aquella infancia ignorante y visionaria, al momento en que se contemplaba el predicador no había intervalo, se veía niño y se veía magistral. Lo presente era la realidad del sueño de la niñez, y de esto gozaba. Entonces, emociones semejantes ocupaban su alma mientras en el catalejo, reflejando con vivos resplandores los rayos del sol, se movía lentamente, pasando la visual de tejado en tejado, de ventana en ventana, de jardín en jardín. Alrededor de la catedral se extendía en estrecha zona el primitivo recinto de Vetusta, comprendía lo que se llamaba el barrio de la Encimada y dominaba todo el pueblo que se había ido estirando por noreste y por sudeste. Desde la torre se veían en algunos patios y jardines
casas viejas, ruinosas, restos de la antigua muralla, convertidos en terrados o paredes medianeras, entre huertos y corrales. La Encimada era el barrio noble y el barrio pobre de Vetusta. Los más inajudos y los más andrajosos vivían allí cerca uno de otros, aquellos a sus anchas, los otros apiñados. El buen vetustense era de la Encimada. Algunos fatos estimaban en mucho la propiedad de una casa, por miserable que fuera, en la parte alta de la ciudad, a la sombra de la catedral o de Santa María la Mayor o de San Pedro. Las dos antiquísimas iglesias vecinas de la basílica y parroquias que se dividían en el noble territorio de la Encimada. El magistral veía a sus pies el barrio linajudo, compuesto de caserones, con ínfulas de palacios, conventos grandes como pueblos y tuburios donde se amontonaba la plebe vetustense, demasiado pobre para poder habitar la barriada nueva allá abajo, en el campo del Sol, al sudeste, donde la fábrica vieja levantaba su augusta chimenea, en alrededor de las cuales un pueblo de obreros había surgido. Casi todas las calles de la Encimada eran estrechas, tortuosas, húmedas, sin sol. Crecía en algunas la hierba, la limpieza de aquellas en que predominaba el vecindario noble o de tales pretensiones, por lo menos, era triste, casi miserable, como la limpieza de las cocinas pobres de los hospicios. Parecía que la escoba municipal y la escoba de la nobleza pulcra habían dejado en aquellas plazuelas y callejas las huellas que el cepillo deja en el paño raído. Había por allí muy pocas tiendas y no muy lucidas. Desde la torre se veía la historia de las clases privilegiadas, contada por piedras y adobes en el recinto viejo de Vetusta. La iglesia, ante todo, los conventos ocupaban cerca de la mitad del terreno. Santo Domingo solo tomaba una quinta parte del área total de la Encimada. Seguían en tamaño las Recoletas, donde se habían reunido en tiempos de la Revolución de Septiembre dos comunidades de monjas, que juntas eran 10 y ocupaban con su convento y huerto la sexta parte del barrio. Verdad era que San Vicente estaba convertido en cuartel y dentro de sus muros retumbaban la indiscreta corneta, profanación constante del sagrado silencio secular. El convento ampuloso y plateresco de las Clarisas había hecho el Estado un edificio para toda clase de oficinas. En cuanto a San Benito, era lóbrega prisión de más seguros delincuentes. Todo esto era triste, pero el magistral, que veía con amargura en los labios estos despojos de que le daba elocuente representación el Catalejo, podía abrir el pecho al consuelo y a la esperanza, contemplando fuera del barrio noble, al oeste y al norte, gráficas señales de la fe rediviva, en los alrededores de Vetusta, donde construía la piedad nuevas moradas para la vida conventual, más lujosas, más elegantes que las antiguas, si no tan sólidas ni tan grandes. La revolución había derribado, había robado, pero la restauración, que no podía restituir, alentaba el espíritu que reedificaba, y ya las hermanitas de los pobres tenían coronado el edificio de su propiedad, casita de plata que brillaba cerca del espolón. Al oeste, no lejos de los palacios y chalets de la colonia, o sea, el barrio nuevo de americanos y comerciantes del reino. Hacia el norte, entre prados de terciopelo tupido, de un verde oscuro fuerte, se levantaba la blanca fábrica que con sumas fabulosas construían las salesas, por ahora arrinconadas dentro de Vetusta, cerca de los vertederos de la Encimada, casi sepultadas en las cloacas, en una casa vieja que tenía por iglesia un oratorio mezquino. Allí, como en nichos, habitaban las herederas de muchas familias ricas y nobles. Habían dejado en obsequio al crucificado el regalo de su palacio ancho y cómodo de allá arriba por la estrechez insana de aquella posilga, mientras sus padres, hermanos y otros parientes regalaban el perezoso cuerpo en las anchuras de los caserones tristes pero espaciosos de la Encimada. No solo era la iglesia quien podía desperezarse y estirar las piernas en el recinto de Vetusta, las de arriba, también los herederos de pergaminos y casas solariegas habían tomado para sí anchas cuadras y jardines y huertos que podían pasar por bosques con relación al área del pueblo y que, en efecto, se llamaban algo hiperbólicamente parques, cuando eran tan extensos como el de los Osores o el de los de Guyana, y mientras no solo
a los conventos y a los palacios, sino también a los árboles se les dejaba campo abierto para largarse y ensarcharse como querían los míseros plebeyos que a fuerza de pobres no habían podido huir de los codazos del egoísmo noble o regular. Vivían hacinados en casas de tierra que el municipio obligaba a tapar con una capa de cal, y era de ver cómo aquellas casuchas apiñadas se enchufaban y saltaban unas sobre otras, y se metían los tejados por los ojos, o sea, las ventanas. Parecían un rebaño de retozonas reses que apretadas en un camino brincan y se encaraman en los lomos de quienes encuentran delante. A pesar de esta injusticia distributiva que don Fermín tenía debajo de sus ojos, sin que le irritara, el buen canónigo amaba al barrio de la catedral, aquel hijo predilecto de la basílica. Sobre todo, la encimada era su imperio natural, la metrópoli del poder espiritual que ejercía. El humo y los silbidos de la fábrica le hacían dirigir miradas recelosas al campo del sol. Allí vivían los rebeldes, los trabajadores sucios, negros por el carbón y el hierro amasados con sudor, los que escuchaban con la boca abierta a los energúmenos que les predicaban igualdad, federación, reparto, mil absurdos, y a él no querían oírle cuando les hablaba de premios celestiales, de reparaciones de ultratumba. No era que allí no tuviera ninguna influencia, pero la tenían los menos. Cierto que cuando allí la creencia pura, la fe católica arraigaba, eran con robustas raíces como con cadenas de hierro, pero si moría un obrero bueno, creyente, nacían dos, tres, que ya jamás oirían hablar de resignación, de lealtad, de fe y de obediencia. El magistral no se hacía ilusiones. El campo del sol se les iba. Las mujeres defendían allí las últimas trincheras. Poco tiempo antes del día en que de paz meditaba así, varias ciudadanas del barrio de Obreros habían querido matar a pedradas a un forastero que se titulaba pastor protestante, pero estos excesos, estos paroxismos de la fe moribunda, más entristecían que animaban al magistral. No, aquel humo no era de incienso, subía a lo alto, pero no iba al cielo. Aquellos silbidos de látigo hasta aquellas chimeneas delgadas, largas como monumentos de una idolatría, parecían parodias de las agujas de la iglesia. El magistral volvió el catalejo al noreste. Allí estaba la colonia, la vetusta, novísima, tirada a cordel, deslumbrante, de colores vivos, con reflejos acerados. Parecía un pájaro de los bosques de América o una india brava adornada con plumas y cintas de tonos discordantes. Igualdad geométrica, desigualdad, anarquía cromáticas. En los tejados, todos los colores del iris, como en los muros de Echevana, galerías de cristales robando a los edificios por todas partes, desde el test que podía suponérseles, alardes de piedra importunos, solidez afectada, lujo vocinglero, la ciudad del sueño de un indiano que va mezclada con la ciudad de un usurero o de un mercader de paños o de harinas que se quedaban y edifican despiertos, una pulmonía posible por una pared maestra ahorrada, una incomodidad segura por una fastuosidad ridícula, pero no importa, el magistral no atiende a nada de eso, no ve allí más que riqueza, un Perú en miniatura desde el cual pretende ser el pizarro espiritual, y ya empieza a hacerlo. Los indianos de la colonia que en América oyeron muy pocas misas en Vetusta vuelven como a una patria, a la piedra de sus mayores. La religión, con las formas aprendidas en la infancia, para ellos una de las dulces promesas de aquella España que veían en sueños al otro lado del mar. Además, los indianos no quieren nada que no sea de buen tono, que huela plebeyo, ni siquiera pueda recordar los orígenes humildes de estirpe. En Vetusta los descreídos no son más que 4 pillos que no tienen sobre qué caerse muertos. Todas las personas pudientes creen y practican, como se dice ahora, Páez, Don Fruto, Redondo, los Jacas, Antoriñas, los Argumosa y otros ilustres américos o vespucios del barrio de la colonia siguen escrupulosamente en lo que se les alcanza las costumbres distinguidas de los courujedos, vegallanas, membrives,
Osores, Carraspiques y demás familias nobles de la encimada, que se precian de muy buenos y muy rancios cristianos, y si no lo hicieran por propio impulso de los Páez, los Redondo, etc., sus respectivas esposas, hijas y demás familias de sexo débil, obligaríales a imitar en religión, como en todo, las maneras, ideas y palabras de la envidiada aristocracia, por todo lo cual el provisor mira el barrio del noroeste con más codicia que antipatía. Si allí hay muchos espíritus que él no ha sondeado todavía, sí hay mucha tierra que descubrir en aquella América abreviada. Las exploraciones hechas, las factorías establecidas, han dado muy buen resultado y no desconfía don Fermín de llevar la luz de la demás asembrada y con ella su natural influencia a todos los rincones de las bien alineadas casas de la colonia, a quien el municipio midió los tejados por un rasero.